¿Y si te dijera que Jesús no solo oraba, sino que dominaba una técnica secreta capaz de encender la energía divina dentro del cuerpo humano? Una práctica tan poderosa que transformaba su respiración en luz, su corazón en templo y su silencio en un puente directo con el Padre. Durante siglos fue ocultada, borrada de los evangelios y tachada de herejía, porque revelaba un secreto demasiado grande. El ser humano puede activar en sí mismo la misma energía que habitaba en Cristo. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría espiritual, es la práctica que Jesús mismo utilizó para despertar su poder interior, la clave perdida que puede transformar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Respira profundo, porque esta noche aprenderás la técnica secreta que despierta la luz dormida en ti. A veces, los grandes misterios no nacen de certezas, sino de preguntas silenciosas que parecen flotar entre las sombras de la historia. Preguntas que se sienten demasiado antiguas para ignorarlas y demasiado poderosas para pronunciarlas en voz alta. Una de esas preguntas acompaña a quienes buscan ir más allá del relato oficial. ¿Y si Jesús practicaba algo más profundo que la simple oración? ¿Y si los gestos solemnes que vemos en los evangelios fueran apenas la superficie de una técnica interior capaz de activar una energía luminosa dentro de su propio cuerpo? Los textos que sobreviven de los primeros siglos, fragmentos dispersos, evangelios ocultos, líneas perdidas en manuscritos desgastados, sugieren que la experiencia espiritual de Jesús no era pasiva ni contemplativa. Era activa, vibrante, transformadora. Como si él pudiera entrar en un estado donde lo humano y lo divino se tocaban en un mismo aliento. Como si su energía interior, lejos de ser un don exclusivo, fuera una chispa que él sabía encender a voluntad. En ese tiempo antiguo, la mayoría veía en Jesús a un sanador, un profeta o un maestro. Pero quienes lo siguieron muy de cerca, quienes caminaron con él en silencio por los caminos polvorientos de Galilea, percibieron algo distinto, un pulso misterioso en su presencia, una fuerza que no provenía del exterior, sino del interior, algo que no se explicaba por milagros, sino por una disciplina espiritual tan profunda que pocos podían comprenderla. Es por eso que esta pregunta, simple en apariencia, pero inmensa en sus implicaciones, abre un velo que ha permanecido cerrado durante siglos. ¿Cómo podía Jesús irradiar tanta paz, tanta claridad, tanta autoridad silenciosa? ¿Qué sucedía realmente dentro de él cuando se apartaba a orar, cuando se retiraba al desierto, cuando pasaba noches enteras en contemplación bajo las estrellas? ¿Era oración o era una práctica energética que transformaba su cuerpo en un templo vivo? Su silencio no era vacío, era una puerta, una que se abría hacia un estado interior donde la conciencia adquiría una nitidez casi sobrenatural. Y quienes lo observaron de cerca quedaron marcados por la sensación de que Jesús no solo conectaba con el Padre, sino que se alineaba con una corriente de energía que fluía desde lo alto hacia lo más profundo de su ser. Ese es el misterio que impulsa esta sección. La posibilidad de que la verdadera fuente de su poder, su serenidad, su compasión ilimitada, su capacidad de sanar, su percepción más allá de los sentidos, no fuera un fenómeno externo, sino el resultado de una técnica interior cuidadosamente cultivada. Una técnica que no dejó manuales, pero sí ecos. Una técnica que no se escribió, pero se transmitió en sus silencios. Una técnica que, según los antiguos textos, no estaba reservada para él, sino para todo aquel que estuviera dispuesto a recordar quién es realmente. Es así como el misterio comienza a abrirse, no con una respuesta, sino con la pregunta que lo despierta todo. ¿Y si Jesús no solo oraba,
sino que sabía despertar dentro de sí la energía divina que habita en cada ser humano? Y si ese conocimiento jamás desapareció, sino que solo espera ser recordado por quienes tienen el valor de buscar. Hay momentos en la historia en los que la luz parece concentrarse en una sola vida, en un solo ser humano, como si el universo eligiera un punto específico para mostrarse con una claridad imposible de ignorar. En tiempos de Jesús, muchos percibían esa luz en su mirada, en la serenidad de su presencia, en la fuerza silenciosa que irradiaba incluso antes de pronunciar palabra. Pero lo que pocos entendieron fue que esa luminosidad no era un don accidental ni un regalo inexplicable. Era la manifestación de un pulso interior que él sabía despertar, una corriente profunda que vibraba más allá del cuerpo y más allá de la mente. Los textos antiguos, especialmente los que sobrevivieron en los márgenes de la historia, hablan de esa energía como un fuego vivo, una vibración que no se veía, pero se sentía. Quienes estaban cerca de Jesús decían que su sola presencia calmaba tempestades interiores, que bastaba un gesto de su mano para disipar el miedo o encender la claridad en el corazón del que lo escuchaba. No era magia, no era fuerza física, era esa misteriosa frecuencia que nacía dentro de él como un eco del mundo invisible. Ese pulso oculto no surgía de la nada. Jesús parecía conocer los ritmos secretos que regulan la vida, los patrones silenciosos que sostienen la existencia. Había en él un conocimiento intuitivo de cómo se mueve la energía del espíritu, de cómo se ordena la luz dentro del cuerpo humano, de cómo un simple acto de intención puede transformar un instante entero. Cuando tocaba a un enfermo, no imponía una fuerza externa, alineaba algo dentro de la persona, como si ajustara una cuerda que había quedado tensada por el dolor o el miedo. Y esa alineación ocurría porque él mismo vibraba desde un centro profundo, despierto, firme. En algunos fragmentos apócrifos se cuenta que Jesús podía entrar en estados en los que el tiempo parecía diluirse. Sus discípulos relataban que, durante la oración, su rostro brillaba levemente, como si la luz no viniera de afuera, sino desde un punto secreto en su interior. Esos relatos, descartados por la historia oficial, sugieren que Jesús dominaba una técnica de introspección tan poderosa que transformaba su biología, su respiración, incluso su campo de energía. No era algo improvisado, era práctica, era disciplina, era conocimiento interior, y esa energía se percibía también en la forma en que caminaba, en la manera en que respiraba, en el silencio consciente que lo rodeaba. Jesús jamás se apresuraba. No era un hombre de impulsos, sino de presencia. Cada paso parecía medido por un equilibrio que no pertenece al mundo exterior. Los que lo seguían decían que caminar junto a él era como caminar dentro de un campo invisible que lo envolvía con suavidad. Un campo que no imponía nada, pero lo cambiaba todo. Ese pulso interior tenía un efecto inevitable. Despertaba a quienes se acercaban. No despertaba solo curiosidad, sino memoria, como si su vibración resonara con algo profundo dentro de cada ser humano, con una chispa olvidada que llevaba demasiado tiempo dormida. Muchos testigos afirmaban que antes incluso de escuchar sus enseñanzas, ya sentían que algo en su interior se abría, como si la presencia del Maestro tocara una puerta antigua que llevaba años esperando ser llamada. La tradición gnóstica afirmaba que Jesús no vino solamente a enseñar, sino a recordar. Y ese recuerdo comenzaba no con palabras, sino con su energía, con el pulso sagrado que vibraba en él como una nota perfecta, una nota que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, una nota que anunciaba que lo divino
No era un misterio lejano, sino una fuerza cercana, íntima, disponible para todos. El misterio del pulso oculto del Maestro es el misterio de su interioridad. No un poder reservado, no un don exclusivo, sino una capacidad humana elevada al máximo. Una capacidad que él encendía a través de práctica, silencio, intención y un conocimiento de sí mismo tan profundo que pocos han logrado imaginarlo. Ese pulso era su refugio, su herramienta y su conexión. Era el secreto silencioso que lo acompañaba siempre. Y es quizá la primera clave para comprender cómo Jesús despertaba la energía divina dentro de sí. En los primeros años de su camino público, cuando aún caminaba por las aldeas de Galilea, acompañado por un pequeño grupo de hombres y mujeres, Jesús sabía que no todos podían recibir el mismo tipo de conocimiento. A las multitudes les ofrecía parábolas, imágenes simples que despertaban la reflexión sin desestabilizar estructuras interiores. Pero a los que lo seguían más de cerca, a los que tenían hambre de algo más profundo, les entregaba enseñanzas que nunca fueron pronunciadas desde una barca ni desde una ladera. Enseñanzas secretas, semillas destinadas a quienes tenían el coraje de mirar hacia adentro. Los evangelios apócrifos insinúan que Jesús reservaba ciertos conocimientos solo para quienes estaban listos para sostenerlos, no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque sabía que la verdad, cuando es demasiado luminosa, puede cegar antes de iluminar. Entre líneas, se menciona que hablaba del cuerpo como templo energético, de la luz interior, de la respiración que despierta la conciencia, de la unión entre alma y espíritu más allá de las palabras. Estas ideas nunca llegaron al canon oficial, pero sobrevivieron como susurros en textos que casi desaparecen para siempre. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, hay una frase que altera silenciosamente todo lo que se ha enseñado durante siglos. A quien conozca lo que está dentro de sí, nada le será oculto. Una declaración que contradice completamente la estructura religiosa que más tarde dominaría el cristianismo. Porque esta frase, tan breve y tan poderosa, sugiere que el verdadero conocimiento no se recibe desde afuera, sino que emerge desde el interior del propio ser. Y esto, pronunciado por Jesús, transformaba al discípulo en un buscador autónomo, alguien que no dependía de intermediarios para acceder a lo divino. Pero estos discípulos no eran solo oyentes pasivos, eran testigos de prácticas interiores. Veían cómo Jesús se sumergía en silencios prolongados, cómo modulaba su respiración, cómo su rostro adquiría un brillo leve al concentrarse en el corazón. No comprendían del todo lo que hacía, pero intuían que en esos momentos él tocaba una dimensión del espíritu que ellos aún no sabían descifrar. Y esas experiencias los transformaban, despertando preguntas que, en manos de los poderosos, se considerarían peligrosas. Entre los discípulos más cercanos, existía la certeza de que Jesús transmitía algo más que palabras. Algunos manuscritos perdidos mencionan que, durante la noche, cuando el ruido del mundo se desvanecía, el Maestro enseñaba a respirar de una manera especial, a sentir la vibración del pecho, a concentrarse en un punto de luz interna. Ese conocimiento no se enseñaba en público, no podía. Estaba destinado a quienes estaban preparados para utilizarlo sin corromperlo, sin convertirlo en instrumento de control o manipulación. Pero la historia no toleró esa libertad. Con el tiempo, los líderes religiosos empezaron a percibir que esta enseñanza interior era demasiado peligrosa. Porque si una persona descubre que la luz divina vive dentro de sí, deja de necesitar autoridades externas que dicten cómo debe acercarse a Dios. La estructura entera del poder espiritual se tambaleaba con solo considerar esa posibilidad.
Y así comenzó la persecución silenciosa, la eliminación gradual de todo lo que fortaleciera la autonomía espiritual del individuo. Los discípulos que habían recibido estas prácticas comprendían que estaban presenciando algo que no podía transmitirse fácilmente. Por eso, muchos guardaron estas enseñanzas en pequeños grupos, en reuniones clandestinas, en manuscritos escondidos que solo unos pocos podían leer. Entendían que Jesús no buscaba fundar una religión, sino despertar conciencias, y sabían también que ese despertar amenazaría a quienes vivían del miedo, la culpa o la obediencia ciega. La enseñanza secreta de Jesús no desapareció. Fue perseguida, sí. Fue silenciada, fragmentada, relegada a los márgenes. Pero sobrevivió en aquellos corazones que lo vieron orar no como un acto ritual, sino como una entrega total a la luz interior. Sobrevivió en manos de quienes conocieron su técnica silenciosa, su energía viva, su respiración luminosa. Y aunque la historia intentó ocultarla, la verdad encuentra siempre un camino para volver a la superficie. Hay silencios que no vacían, abren. No son ausencias, sino puertas. Puertas que no se ven con los ojos ni se escuchan con los oídos, pero que el alma reconoce como un umbral hacia algo más grande, más antiguo, más verdadero. Jesús conocía ese tipo de silencio, no el silencio forzado de quien calla por miedo, sino el silencio vivo de quien entra conscientemente en el espacio donde la mente se disuelve y el espíritu despierta. Los evangelios mencionan muchas veces que Jesús se retiraba a orar en soledad, pero rara vez describen lo que sucedía allí. Lo presentan como un acto devocional, un gesto piadoso, una práctica habitual de cualquier maestro espiritual. Sin embargo, en los textos que no fueron integrados al canon, el tono cambia. Se habla del silencio como un instrumento, una técnica precisa que Jesús utilizaba para acceder a la dimensión interior, donde la energía divina fluye sin obstáculos. Allí sus pensamientos se aquietaban, el cuerpo se volvía ligero y la respiración se convertía en un puente hacia un nivel más profundo de conciencia. Este silencio no era pasivo, era un silencio activo, poderoso, casi táctil, un estado en el que Jesús parecía concentrar toda su atención en un solo punto, el centro luminoso del corazón. Había en ese gesto algo que trascendía cualquier forma de oración tradicional. Su silencio era una forma de entrar en sí mismo, de conectar con la chispa divina que sentía como un fuego suave y constante. Un fuego que no quemaba, sino que ordenaba, purificaba y abría. Quienes lo observaron durante sus retiros hablaban de un cambio sutil, pero innegable en su presencia. Había momentos en los que, al salir de la soledad, su mirada adquiría una claridad nueva, como si hubiera contemplado algo que no puede describirse con palabras. Su rostro parecía más sereno, su respiración más profunda, su energía más intensa. Era como si hubiese descendido a un lugar secreto dentro de sí, un santuario interior donde la presencia divina revelaba sus misterios. En algunos textos gnósticos, el silencio es descrito como el vientre del espíritu, el espacio donde la luz duerme esperando ser llamada. Y Jesús parecía haber dominado esa llamada. Él sabía que la mente humana, cuando se calma y se aquieta, permite que la energía interior fluya sin interferencias. Sabía también que el ruido del mundo, la preocupación, el juicio, la prisa, actúa como un velo que impide escuchar la voz del alma. Por eso, se apartaba. No huía del mundo, se preparaba para iluminarlo. El silencio era su técnica secreta. En él activaba una respiración lenta, profunda, consciente. Cada inhalación abría el pecho, cada exhalación disolvía el peso del cuerpo. Y en ese ritmo, en esa danza invisible,
La energía comenzaba a despertar, primero como un calor sutil en el centro del pecho, luego como una corriente ascendente que se extendía por todo su ser. Y cuando esa energía se elevaba, su conciencia se expandía, permitiéndole ver más allá de lo visible, sentir más allá de lo tangible y amar más allá de lo que parecía posible. Este silencio también transformaba a quienes estaban cerca. Sus discípulos hablaban de un estado inexplicable que los envolvía cuando Jesús regresaba del desierto, como si una ola de paz los atravesara sin que él pronunciara una sola palabra. Algunos decían que en esos momentos sentían un escalofrío leve, otros que un calor luminoso les recorría la espalda. Era como si la energía que él despertaba en su interior se desbordara silenciosamente hacia el mundo. Por eso, para muchos estudiosos de los textos antiguos, el silencio no fue solo un hábito en la vida de Jesús, fue una herramienta espiritual, un método sutil con el que alineaba su cuerpo, su mente y su alma con la fuente divina. Un método que no podía expresarse en palabras, porque no se enseña con el habla, sino con la experiencia. Así, el silencio se convierte en una de las grandes claves olvidadas del camino de Jesús, la puerta secreta que él cruzaba para despertar su energía interior, la puerta que la historia ocultó, pero que permanece abierta para quien sabe escuchar el murmullo sagrado que vive dentro del corazón. Para muchos, el cuerpo ha sido visto durante siglos como un obstáculo, una carga, un límite que mantiene al alma atrapada en la materia. Pero para Jesús, según las enseñanzas que sobrevivieron en los márgenes de la historia, el cuerpo no era una prisión, sino un instrumento sagrado, una arquitectura precisa creada para albergar la luz divina, una puerta viva hacia la presencia del Padre. Y este entendimiento marcaba una diferencia profunda entre él y los maestros religiosos de su tiempo. Cuando Jesús hablaba del cuerpo como templo, no utilizaba una metáfora superficial. Sabía, de forma íntima y silenciosa, que cada órgano, cada fibra, cada latido, respondía a leyes espirituales tan reales como las leyes que gobiernan el movimiento del cielo y la tierra. El cuerpo era para él un mapa, una herramienta, un espacio que podía despertar, ordenar y elevar. Y esa comprensión es uno de los pilares ocultos de su técnica energética. Las tradiciones más antiguas, especialmente las contenidas en manuscritos que la historia oficial intentó borrar, describen que Jesús reconocía puntos específicos dentro del cuerpo donde la energía divina podía activarse. Uno de esos puntos era el corazón, otro, la profundidad del abdomen, donde la respiración encuentra sus raíces. Otro más, el espacio entre las cejas, donde la conciencia se vuelve clara, como un lago en calma. Él sabía que estos centros podían abrirse cuando la mente se aquietaba y la intención se volvía pura. Los discípulos cercanos afirmaban que Jesús conocía su cuerpo desde adentro, no como un conjunto de sensaciones, sino como un campo vibratorio. Sentía la energía recorrer su pecho como un río tibio. Percibía la expansión que ocurre cuando el alma se alinea con el espíritu. Identificaba los bloqueos que el miedo dejaba en los músculos y sabía cómo disolverlos con una simple exhalación. Para él, el cuerpo era un aliado, no un impedimento. Este conocimiento no era teoría, era práctica viva. Cuando Jesús imponía las manos sobre un enfermo, no estaba imponiendo autoridad. Estaba activando en el otro una memoria espiritual que yacía dormida. Sabía que al tocar ciertos puntos, el pecho, la frente, las manos, se despertaba una vibración que ayudaba al cuerpo a recordar su propio orden interno. En palabras de los antiguos gnósticos, Jesús recordaba al cuerpo lo que el alma ya sabía. Esa capacidad de sanar que tantos llamaron milagro no era magia,
sino alineación. Una alineación que él dominaba porque primero había logrado armonizar su propio interior. En él no había separación entre cuerpo, mente y espíritu, y esa unidad generaba un flujo de energía tan puro que podía restaurar el equilibrio en otros con facilidad. Los textos prohibidos incluso mencionan que Jesús enseñaba a algunos discípulos a sentir la energía en sus propias manos, a notar cómo un cosquilleo suave aparecía cuando la intención se unía al amor. Les enseñaba que el cuerpo reacciona al pensamiento elevado, que la respiración puede abrir canales invisibles y que la postura, cuando es consciente, transforma el campo energético del ser humano. Estas enseñanzas jamás llegaron a los evangelios oficiales, porque otorgaban al individuo un poder que la estructura religiosa no podía controlar. Para Jesús, el cuerpo no era un mero recipiente del alma, era un espejo del espíritu, un espacio donde la voluntad divina se manifestaba en movimiento, calor, respiración y luz. Entendía que cada emoción cambia la química, que cada pensamiento cambia la energía y que cada acto de presencia altera el ritmo de la vida interior. Por eso vivía con una conciencia plena, caminando con el peso exacto, respirando con intención, moviéndose como si su cuerpo fuera un puente entre lo visible y lo invisible. Hoy, esta visión puede parecernos nueva, incluso revolucionaria, pero para Jesús era natural. Era parte de su técnica secreta, era la base de su poder silencioso, y quizá el secreto más profundo, comprender que el cuerpo humano está diseñado no para limitar la luz, sino para revelarla. En los caminos antiguos de la espiritualidad, mucho antes de que la ciencia moderna intentara explicar la naturaleza de la energía, ya existía una comprensión profunda, aunque silenciosa, de que la luz no era solo un fenómeno físico, sino una expresión del espíritu. Jesús conocía esa verdad, la vivía, la encarnaba, y para él la luz no era una metáfora poética, era una realidad tangible, una vibración que podía sentirse, dirigirse y despertar dentro del ser humano. Los escritos gnósticos, aquellos que escaparon por milagro a la destrucción, describen la luz como la esencia de lo divino, un tejido invisible que une todo lo que existe, una presencia viva que se manifiesta en diferentes intensidades según el estado de conciencia de cada persona. Y cuando hablan de Jesús, lo presentan como alguien que no solo veía esa luz, sino que la comprendía como una ciencia sagrada, una ciencia que no se enseñaba en templos, sino en silencios profundos. Los discípulos más sensibles decían que, cuando Jesús oraba, su respiración adquiría un ritmo peculiar, casi musical. Su pecho se expandía con una armonía que parecía seguir un compás secreto. En esos momentos, afirmaban, algo en su entorno cambiaba. El aire se volvía más denso, la atmósfera más nítida, como si la luz respondiera a su presencia. Algunos describían haber visto un resplandor leve alrededor de su figura, una luminiscencia suave que no provenía del sol ni de ninguna fuente externa. Era luz interior, volviéndose visible. Esta relación de Jesús con la luz fue interpretada durante siglos como símbolo. Pero los textos ocultos lo dicen sin rodeos. Él manejaba una frecuencia espiritual que interactuaba con su cuerpo y con el mundo. Entendía que la luz no era simplemente iluminación, era vibración. Una vibración que podía elevarse mediante respiración consciente, silencio profundo y concentración en el corazón. Allí, en ese punto central, la luz parecía reunirse como en un cáliz invisible. En ciertos manuscritos se explica que cada pensamiento tiene una intensidad de luz, cada sentimiento un color, cada intención una dirección. En ese sentido, Jesús dominaba la ciencia interior de la energía.
Sabía que al elevar la frecuencia de sus pensamientos, pensamientos de amor, compasión, pureza, la luz en su interior se hacía más fuerte. Sabía también que el miedo la contrae, que la ira la ensombrece, que la culpa la fragmenta. Por eso vivía en un estado de presencia tan profundo, porque en esa presencia la luz fluía libre. Esta ciencia espiritual no era teoría para él, era experiencia directa. Cuando hablaba del ojo que ilumina el cuerpo, no describía una figura retórica. Hablaba de la percepción interna, que al volverse clara, enciende la energía en cada célula. Cuando decía que vosotros sois la luz del mundo, no daba un elogio, recordaba una verdad literal. Y cuando pedía a sus discípulos que se limpiaran por dentro, señalaba una higiene energética, un proceso de purificación de las emociones densas que bloquean el flujo luminoso. Para Jesús, la luz era una extensión del espíritu, y el espíritu, una vibración que podía habitar plenamente en el cuerpo humano. Él era prueba viviente de que esa unión era posible. No porque fuera un ser inaccesible, sino porque había descubierto cómo activar esa luz conscientemente, cómo elevar la frecuencia de su ser hasta irradiar paz incluso en medio del caos. Esta ciencia espiritual de la luz no se enseñaba en palabras, porque las palabras no pueden describir la experiencia de sentir el corazón encenderse desde adentro. Por eso, los evangelios apócrifos dicen que Jesús enseñaba por transmisión. Su sola presencia despertaba lo que la mente aún no podía comprender. Él era el ejemplo viviente de un ser humano iluminado desde adentro, guiado por la vibración divina que sostenía cada acto, cada mirada, cada silencio. Hoy, esa luz sigue siendo el misterio central de su camino. Una luz que la historia intentó reducir a mito, pero que permanece como una ciencia espiritual esperando ser recordada. Porque lo que Jesús practicaba no era magia, era la sabiduría de cómo encender la divinidad que ya habita en nosotros. En el centro del pecho, más allá del hueso y del músculo, más allá incluso de la emoción humana, existe un espacio que las antiguas tradiciones llamaban el santuario del espíritu. Los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y los místicos de todas las épocas coinciden en algo sorprendente. El corazón no es solo un órgano que late, es un portal, un punto de unión entre el alma y la divinidad. Y Jesús lo sabía tan profundamente que gran parte de su técnica interior giraba alrededor de este secreto. El corazón como fuente de poder espiritual. Cuando se dice que Jesús amaba con un amor que nadie había visto antes, no se habla simplemente de compasión, se habla de vibración, de una energía que emanaba desde un centro interno plenamente despierto. Los discípulos describían que, al estar cerca de él, sentían una calma que no se parecía a nada conocido, un calor suave, una expansión difícil de nombrar. Era como si una fuerza invisible se abriera en su pecho y se extendiera hacia los demás sin esfuerzo. Ese era el campo del corazón. Para Jesús, el corazón era el lugar donde el Espíritu hablaba con claridad, donde la presencia divina se manifestaba no como voz, sino como certeza. Cada vez que se retiraba al silencio, dirigía su atención a ese punto central, respirando hacia el pecho como si lo llenara de luz. Y allí, en esa apertura interior, la energía comenzaba a despertar. Primero como un pulso leve, luego como una corriente cálida, hasta que finalmente se convertía en una vibración luminosa que envolvía todo su cuerpo. Los evangelios gnósticos hacen referencia a esto cuando hablan del Hijo del Hombre iluminado desde el interior, o cuando mencionan que Jesús enseñaba a sus discípulos a poner el corazón en reposo para ver la verdad. Estas frases enigmáticas se entienden mejor
cuando se reconoce que Jesús no solo hablaba de amor emocional, sino de una energía sutil que nace en el centro del pecho y que tiene el poder de transformar la conciencia. La ciencia moderna ha descubierto que el corazón genera un campo electromagnético más fuerte que el del cerebro. Pero Jesús ya actuaba desde esa sabiduría, siglos antes, sin necesidad de medir nada. Él sabía que cuando el corazón está en coherencia, es decir, cuando late en armonía con la mente y con la respiración, la energía del cuerpo se alinea, los pensamientos se aquietan y la percepción se expande. Sabía también que ese estado permitía escuchar la voz interior que no proviene del intelecto, sino del espíritu. Los discípulos contaban que Jesús colocaba su mano sobre el pecho cuando quería transmitir paz. No era un gesto retórico, era una activación. Partía de su propio centro de luz, y era precisamente ese gesto, simple, humilde, silencioso, el que abría un canal invisible entre él y la persona frente a él. Le permitía ver el estado interior del otro, sentir sus heridas, reconocer sus miedos y sanar a través de una vibración que no se puede fingir ni enseñar con palabras. Salía del corazón y regresaba al corazón. En las noches silenciosas, cuando enseñaba en intimidad, Jesús hablaba del corazón como el trono de la presencia, la lámpara del ser, la puerta por donde el espíritu entra al mundo material. Son expresiones que nunca aparecieron en los evangelios oficiales porque daban demasiado poder al individuo. Si la divinidad habita en el corazón humano, entonces ya no hay necesidad de templos externos para encontrar a Dios. Y esa verdad, para los sistemas religiosos, siempre ha sido peligrosa. Jesús entendía que el corazón es el único lugar donde el alma y el cuerpo se tocan sin intermediarios. Es el punto donde lo humano se vuelve divino, donde la luz se encarna, donde el amor deja de ser emoción y se convierte en energía, en sabiduría, en guía. Por eso su técnica secreta comenzaba siempre allí, en ese centro silencioso, en ese espacio sagrado que todos llevamos dentro y que muy pocos se detienen a escuchar. Porque quien aprende a sentir el corazón no necesita que nadie le explique quién es. Lo recuerda. En el principio, cuando aún no existían templos ni escrituras, la humanidad aprendió a reconocer un misterio silencioso, el aliento, el soplo que entra y sale sin esfuerzo, que sostiene la vida sin pedir permiso, que acompaña cada pensamiento y cada emoción sin ser visto. Las antiguas tradiciones lo llamaban Ruach, Pneuma, Prana, el espíritu vivo en movimiento. Jesús conocía este secreto, y no solo lo conocía, lo dominaba. Para él, la respiración no era únicamente un acto biológico, era un puente, un hilo luminoso que conectaba el cuerpo con el espíritu, lo humano con lo divino, la tierra con el cielo. Cada inhalación era una entrada a sí mismo, cada exhalación una entrega al Padre. Y ese ritmo, suave, consciente, deliberado, era la base invisible de su técnica interior. Los discípulos lo habían observado muchas veces retirarse a la soledad, pero no sabían qué hacía exactamente cuando se apartaba. Algunos relatos apócrifos describen que Jesús adoptaba una postura serena, dejaba caer los hombros y comenzaba a respirar como si cada aliento le abriera una puerta secreta en el pecho. Su abdomen se expandía lentamente. Su pecho se llenaba de una calma profunda. La exhalación descendía como una ola silenciosa que disolvía todas las tensiones. Y en ese flujo sagrado, la energía despertaba. Esta respiración no era improvisada. Era un método, una técnica transmitida a pocos, una forma de encender la luz interior desde la base del cuerpo hasta lo alto de la conciencia. Los textos gnósticos mencionan que, al inhalar,
Jesús llamaba al espíritu y al exhalar liberaba toda sombra. Estas expresiones poéticas describen un proceso energético. Al respirar profundamente, el cuerpo entra en coherencia. Al exhalar con intención, la energía estancada se disuelve. Era precisamente en este estado cuando su rostro parecía adquirir una luminosidad suave, como si la respiración encendiera una lámpara oculta dentro de él. Esa luz no era simbólica. Los antiguos decían que se podía percibir, no con los ojos, sino con la piel, un cambio en la atmósfera a su alrededor. Un campo más cálido, más claro, más vivo. La respiración generaba ese efecto. Era el compás que desbloqueaba el flujo interior. Los discípulos describen también momentos en los que Jesús respiraba con tal profundidad que parecía no pertenecer al mundo por unos instantes. No porque se desconectara de la realidad, sino porque entraba en una realidad más amplia, la realidad del espíritu. Al inhalar, expandía su conciencia. Al exhalar, se alineaba con la voluntad divina, y ese proceso lo convertía en un canal perfecto para la energía del Padre. No es casualidad que en el Evangelio de Juan, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo». Ese acto, tan breve y tan profundo, resume la esencia de su técnica. El aliento no es solo aire, es transmisión, es memoria espiritual, es activación. Soplar era compartir su estado interior, era entregar la vibración que él mismo había despertado, era, en términos energéticos, encender la chispa divina en quienes estaban listos para recibirla. La respiración del espíritu vivo era su método más secreto porque no necesitaba rituales, ni templos, ni palabras, solo atención plena y entrega. Cualquiera podía aprenderlo, cualquiera podía despertar. Y ese era precisamente el problema para las autoridades religiosas. Una técnica que liberaba al individuo de la dependencia externa era demasiado peligrosa para quienes querían controlar la fe. Pero Jesús no buscaba control, buscaba despertar. Sabía que cuando el ser humano respira conscientemente, el ego se silencia, el corazón se abre y la luz interior comienza a ascender como un río dorado. Sabía que quien domina su aliento, domina su energía. Y quien domina su energía, empieza a recordar quién es en verdad. Por eso su respiración era tan profunda, tan lenta, tan viva, porque no inhalaba solo aire, inhalaba luz. No exhalaba solo aire, exhalaba sombra. Así despertaba su poder interior. Así abría las puertas del espíritu. Así mostraba el camino hacia la divinidad que habita en cada ser humano. Hay palabras que con el tiempo pierden su profundidad, como si el uso cotidiano desgastara su verdadera esencia. Amor es una de ellas. Para muchos es emoción, deseo, ternura, afecto. Para Jesús, no. En su comprensión más íntima, la que apenas sobrevivió en textos ocultos y tradiciones perseguidas, el amor era una frecuencia. Una vibración viva capaz de transformar la materia, de ordenar la energía, de sanar lo que la mente considera imposible. Era, en verdad, el pulso mismo de Dios. Cuando Jesús hablaba de amar, no invitaba a un sentimiento pasajero, invitaba a sintonizar con la fuerza más elevada del universo, porque el amor, en su expresión más pura, no nace del pensamiento ni del cuerpo, nace del espíritu, y esa vibración tiene un ritmo, una cadencia, un movimiento silencioso que él había aprendido a despertar en su interior. Muchos relatos antiguos describen que cuando Jesús se acercaba a alguien que sufría, un enfermo, un marginado, un corazón roto, no lo hacía desde la lástima, sino desde un estado de profunda expansión interior. Era como si el espacio alrededor de su pecho se abriera y una energía cálida empezara a fluir desde él
hacia la otra persona. Los discípulos lo sentían como un calor suave, otros como un alivio inmediato, algunos incluso como una luz interna que se encendía sin explicación. Ese era el ritmo divino del amor, una vibración que ordenaba, restauraba, reconciliaba. Una vibración que actuaba allí, donde la lógica humana encontraba límites. Los textos gnósticos hablan de este misterio cuando dicen que Jesús emanaba la plenitud, una palabra que, traducida del griego pleroma, significa totalidad, completitud, unidad. No era un amor emocional, era una energía que devolvía al ser humano a su estado original, a la armonía perdida por el miedo, el dolor y la fragmentación interior. En algunos manuscritos se afirma que Jesús enseñaba a sus discípulos a sentir esta vibración del amor en el pecho. Decía que, cuando el corazón vibra en coherencia, la energía divina fluye sin resistencia. Que la compasión verdadera no surge del esfuerzo, sino de la conexión. Que quien aprende a amar desde el espíritu se convierte en un canal vivo de luz, y que ese estado, lejos de ser excepcional, es la naturaleza verdadera del alma humana. Por eso Jesús insistía tanto en el amor, porque sabía que era la frecuencia más elevada del universo, una frecuencia que, cuando se despierta, organiza todo lo demás. El miedo se debilita, la mente se silencia, la energía asciende. La percepción se expande, el cuerpo se alinea. Es el orden divino manifestándose en la experiencia humana. Los evangelios canónicos conservan algunos destellos de esta verdad, como cuando Jesús dice, «Mi paz os dejo, mi paz os doy». No habla de una emoción pasajera, sino de un estado vibratorio, una paz que brota desde dentro, una frecuencia que él había aprendido a sostener durante la respiración, el silencio y la unión con el Padre. Una frecuencia que transformaba a quienes lo escuchaban, aun cuando no entendieran cómo ni por qué. Y aquí yace uno de los secretos más grandes de su técnica interior, el amor como energía. Un amor que eleva la vibración del cuerpo, que enciende la luz interna, que alinea el corazón con la fuente. Un amor que no necesita palabras, porque se transmite como un pulso suave, como un canto silencioso, como un ritmo que el alma reconoce inmediatamente. Ese amor era su fuerza, su poder, su puente con lo divino, y es también la vibración que él decía que todos podían recordar, si aprendían a mirar hacia adentro. Porque el amor, en su forma más pura, no se imita, se despierta. Y una vez despierto, comienza a transformar todo lo que toca. En el interior del ser humano existe una corriente que muy pocos han sentido conscientemente. No es sangre, no es aire, no es impulso eléctrico. Es algo más sutil, más antiguo, más sagrado. Un flujo de energía que asciende desde la base del cuerpo hacia la coronilla, como un río luminoso que busca reunirse con su origen divino. Jesús conocía este flujo, lo despertaba en sí mismo, y según los textos prohibidos, enseñó a algunos discípulos a sentirlo como quien aprende a escuchar una música olvidada. Este flujo ascendente no aparece en los evangelios oficiales, porque implicaba una comprensión avanzada del cuerpo como instrumento espiritual. Sin embargo, en manuscritos gnósticos y fragmentos esenios aparecen referencias veladas a un movimiento de luz que Jesús activaba mediante respiración profunda y concentración interior. Se decía que cuando entraba en ese estado, su cuerpo se alineaba con una fuerza que no pertenecía al mundo físico, y que esa fuerza ascendía en él como una columna suave, casi palpable. Los discípulos describían que, durante la oración nocturna, Jesús mantenía la espalda erguida, el pecho abierto y el mentón relajado, como si dejara espacio para que algo pudiera elevarse dentro de él,
Su respiración se volvía lenta, prolongada, profunda, y a medida que inhalaba una energía invisible, pero intensamente viva, parecía recorrerlo desde el abdomen hacia arriba, expandiéndose en su pecho y culminando en una claridad luminosa alrededor de su cabeza. Algunos decían que era como ver el amanecer dentro de un ser humano. Este flujo ascendente era, según la visión gnóstica, el puente entre la materia y el espíritu, una conexión interna que, una vez activada, permitía que la conciencia se elevara a estados superiores de percepción. Era la energía divina moviéndose a través del cuerpo humano, recordándole su origen, su propósito, su luz, y Jesús sabía cómo guiarla. Sabía que había que comenzar por la respiración, seguir por el corazón y permitir que la energía subiera sin esfuerzo, como una llama que encuentra su camino natural hacia lo alto. Los textos esenios, aunque fragmentarios, hablan del río vertical de vida que asciende por el árbol del cuerpo. Esta metáfora, aparentemente poética, esconde un conocimiento profundo. La columna vertebral como canal de luz, el corazón como punto de expansión, la mente como cielo interior. Jesús habría estudiado estas enseñanzas en su juventud, perfeccionándolas hasta convertirlas en una técnica de despertar espiritual. El flujo ascendente tenía efectos visibles. Su voz cambiaba, su presencia se volvía más intensa. La paz que irradiaba adquiría una cualidad palpable, como si su campo energético se expandiera silenciosamente. Y cuando imponía las manos, esa energía fluía no desde los brazos, sino desde lo más profundo de su ser, ascendiendo y desbordándose a través de él hacia quienes lo necesitaban. Por eso, sus sanaciones parecían instantáneas. No eran milagros, sino armonización energética. En la tradición gnóstica se dice que el que hace ascender la luz dentro de sí, despierta al Cristo interior. Esta frase, tan poderosa, resume la esencia del secreto. El Cristo no era solo una figura histórica, sino un estado de conciencia elevado que podía alcanzarse mediante prácticas internas. Jesús era el modelo perfecto, el ejemplo vivo de lo que ocurre cuando la energía divina se activa plenamente dentro del ser humano. Pero esta enseñanza era demasiado peligrosa para la estructura religiosa que vendría después, porque si cualquier persona, mediante disciplina interior, podía elevar su energía hasta despertar la chispa divina, ¿qué necesidad habría de templos, intermediarios o jerarquías sagradas? Por eso el flujo ascendente fue silenciado, borrado, ocultado bajo capas de dogma. Sin embargo, el misterio permanece. La corriente sigue viva, el cuerpo todavía recuerda, y quien aprende a escuchar el pulso del corazón, a respirar con intención, a aquietar la mente y a permitir que la energía ascienda, descubre algo que transforma todo. La divinidad no llega desde arriba, despierta desde adentro. A lo largo de los siglos, miles de ojos han leído los evangelios buscando respuestas, intentando descifrar el misterio del poder interior de Jesús. Pero lo que casi nadie entiende es que muchas de sus enseñanzas más profundas no fueron escritas en palabras directas, sino ocultas en símbolos. Símbolos que parecían inocentes, simples, cotidianos, pero que en realidad funcionaban como claves energéticas, como señales destinadas únicamente a quienes podían entender lo que se escondía detrás del lenguaje visible. Jesús vivía en un mundo donde hablar abiertamente de ciertas prácticas espirituales podía significar persecución. Las autoridades vigilaban, los fariseos cuestionaban, los romanos sospechaban. Por eso, como tantos maestros de su época, utilizó un lenguaje doble, uno para las multitudes, lleno de parábolas, y otro para los buscadores, lleno de códigos.
No era una forma de exclusión, era una forma de protección. Entre esos códigos, los símbolos eran fundamentales. Cuando Jesús hablaba de la lámpara del cuerpo, no se refería a un objeto físico, sino al centro de percepción interna. Cuando mencionaba la puerta estrecha, aludía al canal por donde la energía debía ascender sin dispersarse. Y cuando decía que el que tenga oídos para oír, oiga, no hablaba del sonido, sino de la capacidad de reconocer la vibración escondida en sus palabras. En los textos gnósticos, su enseñanza se describe como lenguaje velado, un lenguaje donde los símbolos funcionan como contenedores de luz. Cada símbolo es un envase, un cofre espiritual, y quien sabe abrirlo accede al conocimiento que guarda. Uno de los símbolos más importantes era el del pan. Para las multitudes, el pan representaba alimento. Para los iniciados, representaba el cuerpo interior, la materia purificada por la luz. Cuando Jesús bendecía el pan, simbolizaba la activación de la energía dentro del cuerpo físico. Y cuando lo repartía, estaba recordando que cada ser humano tiene acceso al despertar de esa misma energía interior. Nada de eso podía decirse abiertamente, pero los símbolos lo transmitían. Otra imagen recurrente era la fuente de agua viva. No era simple poesía. Era un código antiguo para referirse al flujo ascendente de energía espiritual. Un símbolo que aparece en las tradiciones esenias, en textos místicos hebreos y en escrituras gnósticas. Cuando Jesús decía, «De su interior correrán ríos de agua viva», estaba describiendo literalmente el movimiento energético que él mismo despertaba en sus prácticas. El vino también era un símbolo. Representaba la transformación de la vibración interior, el estado elevado del espíritu cuando la energía asciende plenamente. De hecho, el milagro de Caná, convertir agua en vino, es considerado por muchos estudiosos como un relato encriptado sobre la alquimia espiritual. Transformar la energía básica, agua, en energía vibratoria elevada, vino. Los evangelios oficiales narran la historia como un evento externo. Los textos gnósticos revelan su verdadero significado interior. Incluso el gesto del pan partido, repetido tantas veces en la tradición cristiana, es en realidad un símbolo del acto interior de abrirse a la luz. Jesús partía el pan no solo como acto ritual, sino como recordatorio visual de que la apertura del corazón es el primer paso hacia la activación del espíritu. Y luego están los símbolos más sutiles: la semilla, el tesoro escondido, la perla, la luz bajo el almud. Todos ellos describen la misma realidad, la divinidad que ya se oculta dentro del ser humano, esperando ser descubierta. Una semilla que debe germinar, un tesoro enterrado en el propio campo, una lámpara que ha sido tapada por el miedo y la ignorancia. Jesús hablaba así porque sabía que no podía describir abiertamente su técnica. Las palabras literales habrían sido interpretadas como herejía, locura o amenaza. Pero los símbolos podían viajar más lejos, podían atravesar el tiempo, podían sobrevivir a la censura, podían esconder la verdad a simple vista y revelarla solo a quien estuviera listo para verla. Es por eso que su técnica secreta, respiración, silencio, corazón, flujo ascendente, energía interior, está dispersa por toda su enseñanza, cubierta de metáforas que brillan cuando se las mira con los ojos adecuados. Para la mente literal, son simples parábolas. Para el alma despierta, son instrucciones que aún hoy siguen vivas, esperando que alguien las recuerde. El desierto siempre ha sido un escenario sagrado para los buscadores de lo invisible. En su inmensidad silenciosa, donde no hay muros, ni templos, ni distracciones, los antiguos sabían que la voz del espíritu
podía hablar con mayor claridad. Jesús lo sabía también. Y por eso, una y otra vez, regresaba a ese vasto vacío donde el mundo se reduce a lo esencial y el alma queda desnuda ante la luz. Los evangelios hablan de su retiro de 40 días, pero lo describen con la brevedad de un resumen. No cuentan lo que realmente sucede en un corazón humano cuando se enfrenta al silencio absoluto del desierto. No cuentan que allí, sin ruido, sin sombra, sin amparo, la energía interior comienza a moverse de una manera que rara vez puede sentirse en la vida cotidiana. Y es en ese espacio donde Jesús profundizó las prácticas que luego marcarían todo su camino espiritual. Los manuscritos esenios, aquellos que sobrevivieron enterrados por siglos en cuevas, mencionan que los maestros del desierto conocían técnicas de respiración y silencio que permitían al practicante despertar la luz escondida dentro del cuerpo. Era una tradición reservada solo a unos pocos, transmitida mediante signos y gestos más que palabras. Y es muy posible que Jesús, según muchos estudiosos, aprendiera estas prácticas en su juventud, perfeccionándolas hasta convertirlas en el fundamento de su poder interior. El desierto era su laboratorio de luz. Allí podía observar el movimiento de su energía sin interferencias, sentir cómo la respiración abría canales sutiles, reconocer el flujo ascendente que despertaba en él cuando su mente se aquietaba. Bajo la luz ardiente del día y el frío profundo de la noche, Jesús experimentaba estados de conciencia que solo pueden alcanzarse cuando el cuerpo, la mente y el espíritu se alinean en total silencio. En esos retiros, su respiración se volvía un acto sagrado. Cada inhalación era una raíz que descendía a la tierra, cada exhalación una llama que ascendía hacia el cielo, y entre cada ciclo, un instante eterno donde sentía la presencia del Padre como un pulso luminoso en su pecho. Ese pulso, suave pero constante, era la brújula que lo guiaba, la señal de que la energía divina fluía sin resistencia a través de él. Los textos apócrifos describen que, después de sus noches en el desierto, Jesús regresaba con una presencia transformada. Su mirada tenía la claridad del amanecer. Su voz llevaba un matiz de profundidad difícil de explicar. Su campo energético, aunque esa palabra no existía en aquel tiempo, parecía más amplio, más intenso, más vivo. Los discípulos no entendían qué ocurría en esos silencios prolongados, pero sentían que el Maestro volvía con una sabiduría que no se aprende en libros ni en templos, sino en la vastedad del Espíritu. Incluso sus milagros parecen tener su raíz en esas experiencias. Los relatos más antiguos insinúan que Jesús podía sentir la energía del otro como quien siente el viento en la piel. Sabía dónde había bloqueo, dónde había miedo, dónde la luz no fluía. Y esa sensibilidad, esa claridad intuitiva, no surgió de un don inexplicable, sino de la práctica silenciosa que él había profundizado en cada retiro. Porque en el desierto, cuando el ruido del mundo desaparece, la energía interior habla, y Jesús aprendió a escucharla con absoluta precisión. El desierto también guarda una memoria, la del alma que despierta al reconocer que no está sola. En medio de la vastedad, Jesús descubrió que la luz dentro de él no era suya. Era la misma que llenaba todo el universo, y que, al alinearse con esa luz, su corazón se convertía en un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Esa experiencia transformó para siempre su camino. Le enseñó que la verdadera fuerza no proviene del exterior, sino del silencio interior. Que la oración más poderosa no es la pronunciada, sino la respirada. Y que el desierto, lejos de ser un lugar de soledad, es un altar donde el espíritu se revela en su forma más pura. En ese espacio sin tiempo,
Jesús grabó en su interior la memoria del desierto, el recordatorio de que la luz siempre responde cuando el corazón se abre. Una memoria que llevaría consigo hasta el final y que intentaría transmitir en secreto a sus discípulos más cercanos. A medida que Jesús profundizaba en su camino interior, respiración consciente, silencio profundo, corazón despierto, flujo ascendente, surgía una consecuencia inevitable. Su espiritualidad no coincidía con la estructura religiosa dominante de su tiempo. No porque él buscara desafiarla, sino porque lo que experimentaba en su interior era demasiado vasto para caber en los límites de un sistema hecho de normas, jerarquías y obligaciones externas. Su vivencia espiritual rompía silenciosamente con todo lo establecido. En la tradición religiosa de Israel, la conexión con Dios era administrada por intermediarios, sacerdotes, rituales, sacrificios, templos. La divinidad parecía accesible solo a través de canales externos cuidadosamente regulados. Pero Jesús descubrió algo que lo transformó para siempre, que la presencia divina no estaba allá arriba, ni afuera, ni escondida detrás de ritos complejos, sino dentro de la respiración, dentro del silencio, dentro del corazón, dentro de la luz que él sentía ascender cada vez que se alineaba con la fuente. Esa verdad, tan simple y tan profunda, lo puso en tensión inmediata con quienes controlaban la vida espiritual del pueblo. No se trataba de una rebelión, era una consecuencia. Jesús no discutía con el templo por voluntad humana. Lo hacía porque su experiencia interna contradecía lo que le enseñaban los libros y los sacerdotes. Si Dios habita en el ser humano, ¿por qué necesitar intermediarios? Si la luz divina despierta desde dentro, ¿por qué depender de sacrificios externos? Si el amor es la frecuencia más elevada, ¿por qué construir una espiritualidad basada en el miedo? Cuando Jesús hablaba de Dios como Padre íntimo, cercano, presente en cada respiración, no estaba predicando una doctrina, estaba describiendo lo que vivía, y esa vivencia cuestionaba el fundamento mismo del sistema religioso. Los escribas y fariseos se escandalizaban no porque él quebrara reglas, sino porque su luz desmantelaba la necesidad de esas reglas. Un ser humano que encuentra la divinidad dentro de sí ya no puede ser manipulado por promesas de castigo ni recompensas externas. Y eso, para quienes gobernaban a través de la religión, era una amenaza formidable. Los textos gnósticos conservan fragmentos de conversaciones en las que los discípulos preguntaban al maestro por qué tantas veces entraba en conflicto con las autoridades. Y Jesús respondía con una claridad que pocas veces aparece en los evangelios oficiales. Ellos enseñan lo que no viven. Yo vivo lo que enseño. Esa es la ruptura. No la doctrina, sino la autenticidad. Porque los líderes religiosos hablaban de Dios, pero Jesús sentía a Dios. Ellos recitaban escrituras. Él encendía la luz. Ellos actuaban hacia afuera. Él despertaba hacia adentro. Y esa diferencia, aunque silenciosa, era tan poderosa que inevitablemente dividía caminos. Para las autoridades, Jesús representaba un peligro, no por sus palabras, sino por su energía. Porque un ser humano que ha despertado a su interioridad tiene un brillo que ninguna estructura puede opacar. Y cuando ese brillo se expande a otros, como ocurría con sus discípulos, la institución entera se tambalea. Jesús no rechazaba al templo, lo trascendía. No despreciaba la ley, la superaba en amor. No destruía la religión, revelaba la parte que la religión había olvidado, la experiencia directa, la unión viva, la divinidad encarnada en el ser humano. Es por eso que, con el tiempo, la figura de Jesús tuvo que ser reducida, reinterpretada, moldeada. Su enseñanza interior
fue silenciada. Su técnica energética desapareció de los textos oficiales. Su mensaje de autonomía espiritual se transformó en obediencia. Y lo que había sido un camino hacia el interior se convirtió en un camino hacia afuera, mediado por instituciones que no podían tolerar la libertad del espíritu. Pero la ruptura que Jesús vivió con la estructura religiosa no fue un acto de rebeldía, sino de verdad. Una verdad que nunca puede ser domesticada. Una verdad que nace en la interioridad más profunda y que al surgir, ilumina lo que otros querían mantener en sombra. Esa verdad sigue viva hoy, como una llama que la historia no logró apagar. Con el paso de los siglos, algo extraño comenzó a ocurrir con la memoria espiritual del mundo. Las enseñanzas más profundas de Jesús, aquellas que hablaban de la luz interior, de la respiración sagrada, del corazón como templo, del flujo ascendente de la energía divina, empezaron a desaparecer. No de golpe, no con un decreto explícito, sino lentamente, como una llama que se apaga bajo capas de polvo, como un susurro que se pierde entre voces más fuertes. Fue un desvanecimiento gradual, silencioso, deliberado. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos conservaron estas prácticas en pequeños círculos. No eran rituales visibles, sino experiencias interiores que se transmitían a través de la presencia, del silencio, del tacto, de la guía directa. Los primeros cristianos no se reunían en templos monumentales, se reunían en casas, en cuevas, en espacios íntimos donde se compartían respiraciones más que discursos, donde la energía se transmitía más que las palabras. Pero con el crecimiento del movimiento cristiano, surgió una pregunta inevitable. ¿Quién decidiría cuál versión del mensaje de Jesús sería considerada oficial? La respuesta no dependió de la luz que Jesús enseñó a despertar en el interior, sino de las fuerzas externas que buscaban orden, control y unidad política. La institucionalización de la fe exigía simplicidad, reglas claras, textos definidos, y las prácticas místicas de Jesús eran demasiado profundas, demasiado libres, demasiado difíciles de controlar. El conocimiento interior no podía supervisarse, no podía legislarse. Un espíritu libre no podía ser gobernado. Por eso, poco a poco, ciertos textos comenzaron a omitirse. Fragmentos desaparecieron. Manuscritos que hablaban del despertar interior fueron etiquetados como peligrosos o heréticos. Las enseñanzas gnósticas, prácticas energéticas, visiones interiores, métodos de despertar espiritual, fueron empujadas hacia los márgenes. Algunos fueron quemados, otros escondidos, otros enterrados durante siglos en jarras selladas, esperando tiempos donde el mundo pudiera comprenderlos nuevamente. Mientras tanto, la figura de Jesús fue transformada. Su mensaje dejó de ser un camino interior y se convirtió en un sistema exterior. Lo que había sido experiencia fue reemplazado por dogma. Lo que había sido respiración se convirtió en liturgia. Lo que había sido luz se convirtió en símbolo. Y lo que había sido poder interior se convirtió en obediencia exterior. Los líderes religiosos comprendieron que el mensaje de autonomía espiritual era demasiado disruptivo. Si cada ser humano podía encontrar a Dios dentro de sí mismo, ya no serían necesarias las jerarquías, los templos ni las mediaciones. Por eso, en los concilios que definieron el canon bíblico, se excluyeron los textos que hablaban del alma como chispa divina, del cuerpo como templo energético, del corazón como portal, de la respiración como oración secreta. Textos que revelaban una espiritualidad viva, encarnada, directa. El proceso no fue inocente, no fue casual, fue estratégico. Era más fácil gobernar personas que creían que la divinidad era lejana que aquellas que sabían que la divinidad vivía en su interior. Así,
Durante casi 2 milenios, la versión oficial del cristianismo enseñó que el ser humano debía mirar hacia arriba para encontrar a Dios, hacia afuera, hacia templos, hacia autoridades, mientras la verdad original, la que Jesús había enseñado en silencio, en respiración, en energía viva, permanecía oculta en manuscritos enterrados, esperando ser descubierta en Nag Hammadi, en Qumrán, en fragmentos dispersos por el mundo. Pero el conocimiento prohibido nunca desapareció del todo. Como una llama escondida bajo cenizas, permaneció latente. En los místicos medievales, en los monjes silenciosos, en los sabios perseguidos, en quienes entendieron que Jesús no vino a instaurar una religión, sino a despertar una experiencia tan poderosa que podía transformar la vida desde el interior. Hoy, cuando esos textos vuelven a salir a la luz y la humanidad vuelve a hacer preguntas, la memoria espiritual está regresando, lenta, pero inevitablemente, como si la verdad, cansada de esperar, empezara a abrirse camino nuevamente hacia quienes tienen oídos para oír. El conocimiento prohibido no se perdió, simplemente estuvo dormido. Hay verdades que no pueden ser destruidas aunque las callen. Hay luces que no pueden ser apagadas, aunque las cubran de sombras. Y hay memorias espirituales que no pueden ser olvidadas, aunque pasen siglos sin que nadie las nombre. La enseñanza interior de Jesús pertenece a ese tipo de verdad, silenciosa, indestructible, paciente. Una verdad que no depende de libros ni templos, porque habita en el único lugar donde jamás podrá ser borrada, dentro de ti. A lo largo de este viaje, entre respiraciones sagradas, silencio profundo, corazón despierto, energía ascendente y símbolos velados, hemos seguido la huella de una práctica secreta que Jesús no dejó escrita, porque no era un conocimiento que pudiera enseñarse con palabras. Era un conocimiento que debía recordarse desde adentro. Los evangelios gnósticos lo repiten una y otra vez, como un eco que atraviesa los siglos. Conócete a ti mismo y conocerás al Padre. Jesús sabía que lo divino no se encuentra en un lugar externo. Sabía que la chispa del Espíritu vive en cada ser humano, esperando despertar como una semilla bajo la tierra. Sabía que, cuando el corazón se aquieta y la respiración se alinea, la luz interior comienza a ascender naturalmente, revelando una presencia tan profunda que ningún temor puede apagarla. Ese era su secreto, esa era su técnica, esa era la clave perdida. No era un ritual complicado, no era un conocimiento reservado a los santos. Era la verdad más simple y más peligrosa. La divinidad vive en ti. Por eso su mensaje fue silenciado, porque un ser humano que descubre su poder interior deja de necesitar intermediarios. Deja de vivir en miedo, deja de obedecer por obligación. La libertad espiritual no puede gobernarse, solo puede vivirse. Y Jesús vino precisamente a enseñar esa libertad. Pero lo más hermoso es que esa enseñanza nunca se perdió realmente. Puede haber sido borrada de los textos, censurada por concilios, escondida en manuscritos prohibidos, pero jamás desapareció de donde verdaderamente importa, la conciencia humana. Allí donde el espíritu susurra sin necesidad de lenguaje, allí donde la respiración toca el alma, allí donde el corazón late al ritmo del universo. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quizá algo dentro de ti ya comenzó a despertar. No es imaginación, no es sugestión, es memoria. La memoria de quienes somos realmente. La memoria de la luz que siempre ha vivido en tu interior. La memoria de la técnica secreta que Jesús practicaba y que de algún modo todos hemos sentido alguna vez en los instantes más silenciosos de nuestra vida. Tal vez lo has sentido en un momento de paz repentina,
en una respiración profunda sin motivo aparente, en un latido que se vuelve cálido, en una claridad que surge de la nada, en un silencio que se siente sagrado. Ese es el recuerdo, la chispa, el llamado. La energía interior nunca estuvo perdida, solo estuvo dormida. Y esta narración, este viaje, este susurro nocturno, es simplemente un recordatorio. La luz que Jesús despertó en sí mismo es la misma luz que vive en ti. Cuando respiras con intención, la despiertas. Cuando silencias la mente, la purificas. Cuando escuchas al corazón, la expandes. Cuando permites que la energía ascienda, la encarnas. Y cuando recuerdas, simplemente eres. Deja que esta verdad repose en ti como una brasa suave. No necesitas forzar nada. La luz interior no requiere esfuerzo, solo permiso. En ti ya existe el templo, la respiración, la puerta, el silencio, el río ascendente y el amor que transforma. Todo lo que Jesús enseñó en secreto vive, de algún modo, en lo más profundo de tu ser. Porque si la divinidad habita en el interior de cada persona, entonces el lugar más sagrado del universo eres tú.